Bueno, me pareció muy lindo el afiche que hicieron. Y glaciares y sus ambientes. Y a veces cuando se ocupan estos conceptos, ambientes, es que queda a veces algunos cabos sueltos que me interesa un poco discutir. Porque estas cosas que a veces son técnicas tienen en su transferencia hacia la legislación algunos vacíos, que ahí es donde se aprovechan luego las personas que tienen intereses particulares. Quería comenzar con un llamado a nuestra responsabilidad en tanto a la oikonomia o el buen manejo que tenemos sobre nuestro haber, nuestro alrededor. Bueno, como objetivo es presentar los dilemas de articulación entre glaciar y legislación. La razón es que diversos elementos de la criosfera son excluidos de la legislación que ahora puede haber, el código de agua, etc. Y que en la consideración mía es que los estudios de impacto ambiental resultan insuficientes, pero esto en la práctica se debe a que simplemente hay una asimetría de conocimiento, asimetría de poder, que impide que los actores locales que tienen intereses, o más que intereses, que tienen necesidades sobre los recursos de agua, se ven impedidos de actuar de forma equitativa. El método va a ser exhibir algunos puntos de tensión y discutir las vías de solución que considero competentes. Para comenzar, me interesa abrir un poco la pregunta de por qué salvar, se puede hablar de salvar un ambiente determinado. ¿Cuál es el objeto dentro de estos ambientes que ha de ser protegido? Y si acaso estamos hablando de definiciones que son operacionales o de una configuración subjetiva que tiene que ver con la construcción del paisaje. Y para hablar de paisaje, porque podemos hablar de metros cuadrados de glaciar o no, pero aquí debe surgir un elemento que es lo que llamamos paisaje, que en general en Europa se trata más de paisajes, ambientes, en tanto definiciones operacionales que son las que estamos acostumbrados a ver en las legislaciones. Y paisaje, a mí me interesa mucho lo que se ve en el párrafo de abajo, es que describe una relación humana que se enraiza en las características del terreno, ¿ya? Y esta es una percepción, es una definición que tenían los primeros colonos en Islandia cuando colonizaron y veían el paisaje. Había un correlato entre aquellos que ellos podían ver como una necesidad instrumental, pero igualmente rescataba el valor estético subjetivo que tiene el paisaje. Y por eso ahora voy a entrar un poco en la construcción polivalente del paisaje. Para ello, bueno, quizá aquí algunos se pueden ver más representados que otros. Turismo, ciencia, deporte, pero también hay la construcción de paisaje que tiene que ver con un relato histórico, un relato religioso, generaciones de tabú, que se alejan un poco del materialismo instrumental con que a veces intentamos operar. Aquí hay un ejemplo en Kirguistán, claramente algo que a mi parecer también se repite acá, ¿no? Claro que aquí, al estar cubiertos los glaciares, pasan piola. Bueno, por ello mismo quería mencionar que los paisajes congelados, estos ambientes que se han poco a poco desligado del ambiente proglaciar, que es el ambiente contiguo al hielo mismo, poseen elementos que están encriptados en su proximidad. Y estos elementos latentes no son pasivos, sino que están insertos dentro del ciclo hidrológico, pero a través de otras escalas y en otro tipo de interacciones. Por lo tanto, el paisaje glaciar al cual podemos estar acostumbrados es esto, en donde podemos ver los elementos. La legislación operacionalmente puede ir y determinar variaciones, etc. Pero esto sufre un proceso de retroceso que va a ir generando otro tipo de ambientes que son, por ejemplo, ambientes paraglaciares, que son ya la pérdida del contacto directo con las masas de hielo y un régimen sedimentario distinto, en donde existe un reordenamiento de forma, generación, y es mucho más complejo de analizar. Y sin duda esto es un ambiente del cual nosotros estamos acostumbrados,
Un dato es que en la latitud 33 grados sur, hace poco terminamos un trabajo con un colega de la Duy Tan, de una universidad de Ho Chi Minh City, en Vietnam, y dentro de los últimos 60 años ha habido un retroceso de 26% de la masa de hielo, comprendiendo cuencas de Tupungato, Juncal, Río Blanco, Olivares, y este retroceso regional tiene un equivalente a 70 kilómetros cuadrados de este nuevo terreno, ¿ya? Este nuevo terreno que queda disponible, que presenta otras formas complejas, algunas que están naciendo, otras que están encriptadas, y por lo tanto es muy difícil legislar. Entonces no es solo el hielo lo que interesa, sino también de qué forma, al haber una transición, comienzan a haber nuevos desafíos de qué legislar, cómo medir, etc. Porque este tipo de formas que contienen hielo también están muy... deben tener metodologías aplicadas para poder pesquisarlos debidamente. Aquí hay un ejemplo, aquí estamos arriba de un glaciar de roca que probablemente tiene una frontera de hielo 7 metros bajo el detrito, como vimos, con resistividad, y por lo tanto es muy difícil saber cómo abordarlo una vez que esta forma pueda entrar en otro tipo de transición. Para hablar un poco de la legislación e intentar llegar a un concilio de qué cosas son las que, a mi parecer, deben ir hilándose en conjunto para rescatar todas las naturalezas de pensamiento sobre protección, que hice un pequeño recorrido. Y, por ejemplo, en Islandia, donde el área que ocupan los glaciares allá es un 11% de la superficie del país, ellos tienen una conservación, un acta de conservación en la cual se rescata que la naturaleza como tal se desarrolla de acuerdo a sus propias leyes, rescatando los aspectos excepcionales históricos. Esto es una aproximación que hace un rescate del valor intrínseco de la naturaleza como tal. Hay una codependencia en esta interpretación. En el caso de Chile, en el decreto 531, hay algo similar, y que yo pienso que es lo que debiese ir de alguna forma incluido también, en donde hay un materialismo biológico, que suena feo decirlo así, pero es un rescate del valor como tal, el valor biológico que poseen algunos paisajes, algunas formas. Se habla de paisaje porque hay una construcción, no es solamente el metro cuadrado de bosque, no es solamente el metro cuadrado de pasto de alguna cepa específica ni nada, sino que se habla de un paisaje, y por lo tanto, al hablar de paisaje, es que está en mi consideración que no son solo las geoformas, las crioformas las que debiesen ser contempladas, sino hablar en términos de sus cuencas que configuren paisaje, porque en ellas está encriptado todos estos elementos latentes que están vinculados de una u otra forma a los ciclos hidrológicos de las cuencas y la importancia que tiene arriba abajo. Aquí nuevamente en Chile, bueno, las correcciones a la ley 19.300, se habla igualmente de valor paisajístico. Por lo tanto, vuelvo a reiterar que es importante entender cuál es el valor paisajístico, de cuál es la escala en la cual me estoy refiriendo. No son solo los hielos, no es solamente el sedimento que está acompañando los hielos, etc. Al mismo tiempo, en Canadá tuve la suerte de hablar con la gente de National Resources y les pregunté, los suelos congelados, por ejemplo, ¿por qué se legislan? ¿Cuál es el espíritu de proteger, de defender esto? Y me dicen que simplemente hay un valor instrumental por acceso al agua. Ellos no tienen un rescate paisajístico ni nada en su código de agua, pero lo que ellos sí hacen es hacer un rescate de valor instrumental que está asociado al consumo de agua. Y eso es muy similar a lo que tiene el código de agua de la Federación Rusa, en la cual establecen que los cuerpos de agua son componentes esenciales que proveen ambientes y que suplen necesidades. Aún así, cuando hay un valor instrumental asociado a un tipo de paisaje, a un tipo de crioforma, etc., se vela y se cuida que exista un carácter intocable de ciertas formas, que hay en estudios, que haya líneas de base actualizadas, etc. Bueno, vale. Lo que yo observo como el problema en Chile es que la legislación no resuelve la dicotomía del objeto bien de uso, valor instrumental versus valor intrínseco, y debiese hacer una aproximación conciliadora, holística, para poder llegar a una protección que sea íntegra.
tomando todas las naturalezas de pensamiento y las escalas de protagonismo que tienen, desde lo local hasta lo que puede ser la República. Pero considero que la legislación sí es un reflejo de la centralización institucional y que no unifica la protección de ambientes que son paisajes generados por sujetos locales que ahí suplen sus necesidades. Por lo tanto, país centralizado, tenemos una legislación que es centralizada y eso sin duda va a afectar la rapidez y la objetividad y la representación local que tenga cualquier legislación. Otro problema en Chile, que yo creo que hemos hablado con los colegas ya sobre esto, es que la criósfera en Chile es multiclimática y posee un gran número de unidades glaciares, por lo tanto es erróneo, a mi parecer, que se intenta abarcar de forma unificada una legislación y que por lo tanto tiene que tener una acción a microescala y debe emanar del protagonismo local de las personas que son finalmente los que se responsabilizan, los que generan la construcción del paisaje que les compete. E igualmente considero que existen muchos elementos ausentes en los inventarios oficiales, nacionales e internacionales, como el WGMS, etc. Hay muchas crioformas bastante grandes, ya sobre el kilómetro cuadrado, que no están en este tipo de inventario. Bueno, para ir finalizando, esta cita me parece muy apropiada y habla un poco de que debemos volver a pensar la actividad humana mediante el prisma holístico, reconociendo el derecho de la naturaleza a existir por ella misma, es decir, rescatar su valor intrínseco, manteniendo su ciclo y sistema ecológico, volviendo también al deber de la humanidad a jugar un rol protector paralelo a otras formas de vida que no entendemos completamente y aún así son parte de nosotros y existen y tal. Finalmente, como un poco un excursus al respecto, considero que legislaciones debiesen ir a nivel regional, provincial, municipal, que debiesen haber paneles de discusión conformados por agentes constructores del paisaje, como lo que ya mencioné, que tiene que ver con todos los que tienen responsabilidad activa, tienen necesidades activas con ese paisaje, no solo con un área de hielo, ¿ya? Definir las intersecciones entre las unidades de conflicto y descomponer su valor en tanto las distintas necesidades que suplen y finalmente ponderar las necesidades en tanto a los recursos e historia de cada la construcción de tal paisaje y horas efectivas de gestión y responsabilidad sobre él. Eso es, muchas gracias.